Desde los rascacielos en las grandes ciudades hasta el humilde rincón de tierra donde crecen nuestros alimentos, todos hemos soñado con un lugar al que llamar hogar, o tal vez una propiedad para invertir, o incluso un inmueble para comenzar esa idea para un pequeño proyecto o negocio. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuál es la diferencia entre esos bienes que permanecen inmóviles y aquellos que pueden moverse? Mi nombre es Albert Paguera, soy ingeniero, tengo un máster en Project Management y un MBA, pero además llevo más de 10 años invirtiendo en el sector inmobiliario y especializándome sobre todo en la parte de la remodelación y el retail. Y hoy os quiero dar la bienvenida al fascinante mundo de los bienes raíces o bienes inmuebles, donde cada parcela, edificio o casa tiene una historia y un valor. Sumérgete conmigo en este viaje y descubre qué los hace tan especiales, porque entender cómo funcionan es el primer paso para invertir. ¿Hay diferencia entre bienes raíces y bienes inmuebles? Los bienes raíces y los bienes inmuebles son términos que se usan con frecuencia de manera intercambiable, pero esencialmente se refieren al mismo concepto, la propiedad del terreno y todo lo que está adherido de manera permanente a este terreno, ya sea por naturaleza o por el hombre. La principal diferencia entre los dos términos radica más en su origen y uso geográfico y lingüístico que en su propio significado. En algunos países y contextos es más común usar bienes raíces, mientras que en otros bienes inmuebles es el término predominante. Por ejemplo, bienes raíces proviene del español de América Latina y se refiere, como mencionamos, a la tierra y todo lo que está permanentemente fijo en ella. Raíces sugiere la idea de algo que está arraigado o fijado firmemente al suelo, mientras que real proviene de esas épocas pasadas en las que, en algunas culturas, buena parte de la propiedad era real, dependía del rey. Él era el amo y señor de las tierras y cobraba a quienes hacían uso de ellas. Para el rey, la propiedad suponía un medio efectivo de control. En cambio, bienes inmuebles es un término más ampliamente utilizado en España y en ciertas legislaciones, y significa prácticamente lo mismo que bienes raíces. Inmueble proviene del latín immobilis, que significa algo que no se puede mover. En cualquier caso, para cualquiera de los dos significados, esta es la historia del dinero que se pega al suelo, se adormece y hace del tiempo su mejor aliado. La tierra tiene tres características físicas que la diferencian de otros activos de la economía. Unicidad. No hay dos parcelas de tierra que sean exactamente iguales. Aunque compartan similitudes, cada parcela difiere geográficamente. Indestructibilidad. La tierra es duradera e indestructible permanentemente. E inmovilidad. Si bien algunas partes de la tierra son removibles y la topografía se puede alterar, la ubicación geográfica de cualquier parcela de tierra nunca se puede cambiar. Por eso, la tierra tiene más probabilidad de incrementar su valor con el paso del tiempo. Hoy los reyes son otros, pero las necesidades y el propio sentido de propiedad continúa siendo el mismo. Los bienes inmuebles o bienes raíces son activos que tienen una vida útil muy larga y que por su naturaleza no pueden trasladarse de un lugar a otro, es decir, son fijos. Esto incluye la tierra y todo lo que está construido sobre ella, así como los derechos y beneficios inherentes a la propiedad de ese terreno. Aunque bienes raíces y bienes inmuebles pueden parecer diferentes, en realidad son dos caras de la misma moneda. Dependiendo de la región o del contexto legal, es posible que escuches uno u otro término, pero ambos se refieren a la propiedad del terreno y todo lo que está permanentemente unido a él. Ahora bien, conociendo esto tienes que saber ¿cuál es la clasificación de los bienes inmuebles? Los bienes inmuebles pueden clasificarse de diversas formas, según su función, su estructura y el uso que se les da. Estas clasificaciones ayudan a diferenciar el tipo de propiedad y a determinar su valor, su función en el mercado y las regulaciones que pueden aplicarse. Por lo que se pueden clasificar por su naturaleza. Por ejemplo, donde están los rústicos, es decir, terrenos situados en el campo o fuera de un núcleo urbano como fincas agrícolas o forestales. Los urbanos, propiedades ubicadas dentro de una ciudad o núcleo urbano como viviendas, edificios de oficinas o locales comerciales. También se pueden clasificar por su uso, que pueden ser residenciales, destinados a viviendas como casas, apartamentos, chalets, entre otros, comerciales, propiedades usadas para actividades comerciales como tiendas, centros comerciales, boutiques, etc.,
industriales, que son espacios para actividades de producción o de almacenamiento, como podrían ser las fábricas, almacenes, naves industriales, etc. De ocio, que son inmuebles destinados al entretenimiento o turismo, como hoteles, teatros y cines, y mixtos, propiedades que combinan más de un uso, por ejemplo, edificios que tienen locales comerciales en planta baja y departamentos en los pisos superiores. Luego también por su estructura. Esto quiere decir que pueden ser verticales, edificaciones de varios pisos como edificios de departamentos o de oficinas. O luego también podemos tener horizontales, que son edificaciones de una sola planta o que se extienden a lo ancho como casas, bodegas o naves industriales. Por ejemplo, piensa en un edificio en el centro de tu ciudad que tiene tiendas en la planta baja y apartamentos en los pisos superiores. Este edificio sería un bien inmueble urbano con un uso mixto, comercial y residencial, y con una estructura vertical. Conocer la clasificación de los bienes inmuebles es fundamental para entender el mercado inmobiliario, evaluar las oportunidades de inversión y tener claro qué tipo de propiedad se está adquiriendo o vendiendo. Cada categoría tiene sus características, regulaciones y valores diferentes, por lo que es esencial diferenciarlas correctamente. Ahora bien, si lo que quieres es empezar a invertir y comprar tu primera propiedad con el mínimo riesgo, en Valio te podemos ayudar en ello. Busca el link que te he dejado en la descripción y descubre cómo podemos ayudarte a encontrar tu primera inversión en tiempo récord y con el máximo beneficio para ti. Te espero por allí. Por último, un aspecto que debes conocer también del mundo de los bienes inmuebles es la diferencia entre bienes muebles e inmuebles. Tanto los bienes muebles como los inmuebles son categorías esenciales en el ámbito jurídico y económico que diferencian los tipos de propiedad que una persona o una entidad puede poseer. Estas categorías tienen consecuencias legales, fiscales y económicas distintas. Los bienes inmuebles, como ya mencionamos anteriormente, son aquellos que no pueden trasladarse de un lugar a otro, sin causar su deterioro o destrucción. Ejemplos de esto son las parcelas de tierra, las casas, los edificios y todo lo que esté adherido permanentemente a estos. Mientras que los bienes muebles son aquellos que no están adheridos permanentemente a la tierra y pueden trasladarse de un lugar a otro sin alterar su esencia. Esto incluye automóviles, electrodomésticos, joyas o incluso bienes muebles, entre otros. Por ejemplo, si decides comprar un apartamento y amueblarlo completamente, el apartamento en sí sería el bien inmueble, mientras que los sofás, la televisión, el refrigerador y otros elementos que hayas añadido son bienes muebles. Entender la diferencia entre bienes muebles e inmuebles es esencial, no solo para quienes invierten o trabajan en el sector inmobiliario, sino también para cualquier persona. Esta distinción afecta desde cómo se compran y venden estas propiedades hasta cómo se gravan y qué derechos y responsabilidades tienen los propietarios. Ahora que ya sabes qué son los bienes inmuebles y sus categorías, ¿estás pensando en cómo dar el primer paso para invertir? Te recuerdo que si quieres perder el miedo a las inversiones inmobiliarias y obtener todas las herramientas que necesitas para encontrar tu primera vivienda rentable, puedes ir al link que está en la descripción y en el primer comentario para obtener más información. Nos vemos en la siguiente sesión. ¡Saludos!